Órale. Hola César, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel, Enrique, a todos los demás. Gusto saludarlos. No me pude conectar la sesión pasada. No te preocupes, lo tenemos grabado. Ahí les pasamos las ligas ahí de YouTube para que vean lo que no pudieron seguir. No, no pasa nada. Perfecto. Y muy buenas las lecturas que han mandado, Gracias. No de nada, les seguiremos enviando. Luego no caben en el correo porque son muchos megas, pero si alguien tiene interés de un tema en particular, nos dice y le pasamos bibliografía, con mucho gusto. Bueno, pues si quieren, vamos empezando para ir calentando, agarrando este proceso. Esta es nuestra quinta sesión del seminario y queremos hacer pues una síntesis el día de hoy para ya dar el paso siguiente a la siguiente etapa del seminario, el segundo módulo. Entonces vamos a tomar esta sesión para hacer una síntesis, un repaso y dejar claro algunos temas, dudas, cosas que haya por ahí, inquietudes. Y el próximo martes entraríamos al tema de mega eventos deportivos. Entonces me gustaría como arrancar por ahí, así que déjenme, voy a poner en pantalla el flyer. Creo que no se está viendo, ¿verdad? A ver, ahí está. ¿Ahí ya se ve? Perfecto. Bien, pues buenas tardes. Ahora sí damos la bienvenida oficial. Hoy estamos a martes 21 de abril y vamos a continuar con nuestro seminario sobre el Mundial 2026. Estamos en la quinta sesión de nuestro seminario. Este seminario lo estamos organizando entre el Departamento de Comunicación de la Ibero, Ciudad de México, donde yo colaboro, a José Samuel Martínez López, y donde desde la Universidad de Sonora, allá en Hermosillo, está involucrado en la organización de este seminario el doctor Enrique Rivera Guerrero, del Departamento de Comunicación y Psicología, o Psicología y Comunicación. ¿Cómo es, Enrique? Buenas tardes. Es el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Ok, ese es el nombre Mm, oficial. Es el nombre Nombre oficial, oficial, aunque aunque también ya también ya está la está la licenciatura en licenciatura en Educación. educación. Son tres licenciaturas en un departamento. Muy bien, también estamos colaborando en este seminario con dos medios, dos plataformas, la de Unánimo Deportes, que está en Miami, y el sitio de Planeta Fútbol, la cuenta de TikTok de Irex Serao, que es egresado también acá de la Ibero. A ellos los vamos a tener más adelante. Entonces, si les parece, arrancamos pues haciendo un pequeño repaso del propósito del seminario, de lo que hemos visto. Y luego nos gustaría escucharlos a todos, que el día de hoy se presente cada quien, que nos platique sus inquietudes, qué le interesa, qué le gustaría aprender, para después ya pasar a una especie de mini síntesis que yo voy a hacer a nivel académico. Entonces, pues yo empiezo por platicarles y recordarles a los que no estuvieron la primera sesión, cuando empezamos seminario, eh, este es el sexto mundial en el que estamos llevando a cabo este seminario, este espacio académico. Iniciamos en la Ibero en el año 2006 con un diplomado. En aquel tiempo el diplomado se llevaba a cabo todos los sábados y duraba 9 meses. Era un diplomado larguísimo. Pero bueno, fue el primer diplomado que hicimos en aquella ocasión. Como siempre, pues invitamos a académicos, a profesores, profesoras. Trajimos a varios invitados de afuera. En aquel tiempo vinieron, pues desde aquel tiempo estaba José Ramón Fernández, vino Bora Milutinovic en aquel tiempo, en el 2006. Vino, ¿cómo se llama este árbitro muy, muy popular que ya está grande, pero de los años 80 y 90? A ver, acuérdenme. Que fue el primer árbitro que opinó en los medios de comunicación, se me fue el nombre.
Bonifacio Núñez. Bonifacio, exactamente, el Boni. Vino el Boni a hablar del arbitraje. Pues hubo periodistas deportivos de la prensa, de la radio, de la tele, así de los que me acuerdo, de los que ya fallecieron, por ejemplo, vino el Che Ventura. Tuvimos al Che Ventura aquí en la Ibero a hablar de los mundiales, ¿no? De su experiencia como conductor. Eh, y por ahí muchas más personas. Obviamente invitamos a académicos de varias partes. En aquel tiempo estuvo Roger Magazine, estuvo, para los que lo ubican, de antropología, estuvo Andrés Fábregas también, antropólogo. Estuvo el profesor Jesús Galindo, que siempre ha participado con nosotros, para quien ubica al doctor Jesús Galindo, y también va a participar ahora en este seminario el próximo mes. ¿Asiste a Pablo Alabarces esa ocasión? Estuvo Pablo Alabarces, el profesor sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios de cultura popular, de comunicación y cultura. Y Él es fue en el el titular 2000. de la Cátedra de Estudios sobre Comunicación y Cultura Popular allá en la Autónoma de Buenos Aires. Sí, Enrique, ¿comentabas? Sí, fue en el 2006. Sí. Recuerdo fue presencial, también me invitaste a mí. Ah, bueno, también participaste tú. ¿Quién más estuvo en aquel? Y era presencial. Sí, invitamos escritores en aquel tiempo. No vino Juan Villoro, vino Guillermo Fadanelli. No sé si lo ubican. Guillermo Fadanelli. Estuvo. Él es escritor y también es editor. ¿Te acuerdas de la colección de libros pequeñita, Enrique? La colección pequeña de libros en el que está uno sobre el tiburón rojo del Veracruz. Que la editó la Universidad Veracruzana, Sí, parece. pero en coedición es una editorial pequeñita, ficticia, me parece que se llamaba la editorial. El editor, que es escritor, Marcial Fernández. Marcial Fernández. Fue de los primeros escritores que difundieron mucha literatura sobre fútbol en México. Estamos hablando de hace 25 años. ¿A quién más tuvimos? Bueno, fue una gran variedad de. Bueno, vino ¿cómo se llama? Que ya ahorita fíjense cómo cambia la tecnología. El hombre de las estadísticas en Televisa Deportes, que empezó a sacar estadísticas antes de la era de Mr. Chip. Salazar, Acuerden. ¿Cómo? Salazar, no el Tato Salazar. Pero su nombre, ¿cuál es? Ricardo Salazar. Ricardo Salazar vino aquí a la Ibero a hablar de su base de datos, de cómo había construido. En aquel tiempo, pues era muy novedoso. Hace 25 años, ahorita ya no, ¿no? Ya con todo lo que hay de inteligencia artificial y demás, pues ya. Pero hace 25 años fueron muy novedoso. Entonces, en ese diplomado yo les enseñé una foto, hubo casi 15 estudiantes. Por ejemplo, en ese diplomado nació una librería de fútbol, que no sé si exista todavía. Una librería especializada en fútbol nació en el diplomado, que empezó primero en La Condesa y luego anualmente va Humberto Meléndez, y no sé si tenga su sitio web para vender libros de fútbol. Hace 25 años no había manera de conseguir los libros de fútbol. Para conseguir los libros de fútbol publicados en Brasil, en Argentina, en Colombia, había que ir a Colombia, había que ir a Brasil a comprarlos a las librerías. La distribución siempre ha sido mala. Todavía no había tanto desarrollo de libros digitales hace 25 años, entonces Humberto hizo una librería sobre fútbol y empezó a vender muchísimos libros de fútbol de todas las áreas, no solamente de historia o de literatura, sino de otros temas de fútbol, y nació en ese marco. Entonces empezamos en el 2006 con ese diplomado. Paralelamente del diplomado hicimos un libro que se llama Fútbol, Espectáculo, Cultura y Sociedad, que salió publicado aquí por la Ibero. Y después otro libro, que tenemos varios ejemplares, se los podemos regalar también, que se llama Ingeniería en Comunicación Social y Deporte, que ese es de Jesús Galindo Cáceres, que también lo tenemos, se los podemos compartir. Después para el Mundial eso fue en el marco del Mundial de Alemania en 2006.
Obviamente en aquel tiempo nos anunciamos, creo que lo platiqué, en Record, ¿no? En el periódico. En aquel tiempo Record estaba en la cresta de la ola, era su momento. ¿Alguna vez vieron Record, los que están aquí conectados? Sí, Record, Sí, por Record supuesto. llegó a tener, fue una especie de escándalo lo que hizo Record, no sé si lo recuerden, porque Record contrató a Sopitas, contrató a los conductores de radio para opinar de fútbol. Y eso ofendió mucho a la vieja guardia del periodismo deportivo que estaba en el Esto, en el Ovaciones. Exactamente, Sopitas y Rulo. Obviamente las opiniones de Sopitas y Rulo pues son como de tweet, ¿no? De comentario, así muy ligeras, no son profundas, pero en aquel tiempo ellos tenían mucha visibilidad. En Record invitaron a las secciones de opinión a Luis García, recuerdo, estaba Juan Villoro. Era el momento de Record. Acuérdense que fue el primer periódico impreso a color de deportes, con un papel particular que costaba muy caro y por eso tronó Record. No sé si sepan. Tronó justamente por los altos costos de impresión y ya nos empezaron a vender periódicos. Para el Mundial del 2010 empezó la bajada de venta de periódicos de papel. Y Record se tuvo que desaparecer, luego se transformó en sitio web y ahora solo es un portal, ¿no? Tengo entendido. Y ahora hacen cursos, incluso hacen cursos, seminarios. Bueno, en aquel tiempo invitamos al director de Record, invitamos, acuérdense, a ver los que tienen más memoria, ¿cómo se llamaba el viejo y clásico director del periódico El Esto? Que fue director del periódico El Esto durante muchas décadas. Era como uno de los pilares del periodismo deportivo. A ver, Cuauhtémoc, ¿tú te acuerdas? Ignacio Matus. Ignacio Matus. ¿Recuerdan el nombre de Ignacio Matus? Ignacio Matus fue un pilar del periodismo deportivo de los años 60, 70, 80, 90. No sé si ya falleció, no tengo el dato, no sé si alguien lo tenga. Él vino al diplomado del 2006 también. La gente de Ovaciones. En aquel tiempo había una revista que publicaba Televisa que se llamaba Soccermanía, que también era una de las primeras revistas de la nueva era especializadas en fútbol. Y vino el editor, vino las personas de Televisa a presentarnos el proyecto, en fin, tuvimos un buen primer diplomado. ¿Cuál es el objetivo de ese diplomado? Y sigue siendo el objetivo de estos seminarios. Exactamente, Vázquez Raña era dueño de esa cadena de periódicos, ¿no? Bueno, el objetivo es, como académicamente en México, las universidades no le pusieron atención al deporte, en este caso al fútbol, desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanidades, hasta hace muy poquito tiempo. A ver si les suena esto. No sé si se han enterado o han visto, la UNAM sacó por primera vez en su historia un programa de actividades académicas y culturales sobre el fútbol en el marco de este mundial. La UNAM había hecho cosas dispersas en los mundiales anteriores. Lo empezó a hacer en el 2014 la UNAM. Algún seminario, algún evento por aquí, por allá. Realmente es hasta hoy, hasta 2026, y seguramente porque en México va a ser sede de 13 partidos, que la UNAM se convirtió ahora en sede de un programa académico sobre el mundial, que incluye exposiciones de arte, conferencias, presentaciones de libros, talleres en varios museos, en varios centros culturales. Hasta el 2026 la UNAM tomó en serio el tema del mundial como un objeto de estudio, un objeto de reflexión, de diálogo, de discusión, de aprendizaje. En el 2006 y años previos, y aquí está Enrique como testigo, nosotros empezamos a hacer investigación sobre deporte y comunicación en los años 90. En la década de los 90 no había prácticamente publicaciones, eran muy pocas, obviamente siempre ha habido en inglés, en portugués, en francés, pero en castellano había muy pocas, se contaban con los dedos, las tenías que estar cazando por aquí, por allá, todo circulaba en fotocopias. Nosotros teníamos que ir a ver a los investigadores, había muy pocas tesis de posgrado, había muchas tesis de licenciatura, sobre todo de periodismo deportivo,
pero muy pocas tesis de posgrado, entonces teníamos que andarlas cazando, buscándolos. Y con todas esas personas hicimos una red de investigadores sobre deporte. En España, por supuesto, ellos nos llevan un poco más de delantera, pero no llegaban los libros de España a México en aquel tiempo, en los 90. Entonces tenía que ser por encargo, por fotocopias, por un amigo. Entonces, realmente cuando empezamos Enrique y yo esto a mediados de los 90, pues sí era un desierto, no había información académica en el campo de la comunicación. En otras áreas, en ciencia política, en historia, en antropología, en sociología, lo mismo. Había uno que otro trabajo por aquí y por allá, pero no se tomaba en serio el tema. Te doy la palabra, Enrique, adelante. Sí, uno de los pioneros que seguimos desde la comunicación fue Miguel de Moragas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él en aquel tiempo decía que, sobre texto de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 y con su centro de estudios sobre comunicación, fue que estudiaron el deporte. Incluso Moragas estuvo en la Ibero en ese tiempo. Y como dice Samuel, lo difícil que era obtener la bibliografía. Uno de los primeros eventos a los que fue un congreso sobre ciencias sociales y deporte en la Universidad de Buenos Aires, y me hice de algunos libros que solo ahí podían conseguirse en esas librerías de Buenos Aires. A mi regreso a México, Samuel me pidió que se los dejara ahí, en lo que los fotocopiara, y ya en otra oportunidad me los devolvió, ¿no? Pero así era como se manejaba este conocimiento, ¿no? Así es, incluso les platico, en los 90, por ejemplo, México para los 90, ya lo saben, había organizado varios Juegos Panamericanos, empezando por los del 55, que fueron en CEU. Había organizado, por supuesto, los Juegos Olímpicos de 68. Había organizado el Mundial del 70 y había organizado el Mundial del 86. Fíjense, eventos globales, no solamente locales o regionales. Y no había estudios académicos realizados por mexicanos sobre los Juegos Panamericanos, ni sobre los Juegos Olímpicos de México, 68, ni sobre los Mundiales del 70 y del 86. Estoy hablando de libros académicos. Y un ¿Qué mundial sí había? juvenil también, ¿no? ¿Perdón? ¿Wow? Un mundial juvenil también organizó México en los Claro, claro. 80. Y bueno, y las otras competencias, ¿no? Que en varias categorías, pero a lo que voy es que no había textos académicos desde las ciencias sociales. Había muchos textos periodísticos, sobre todo los que escribieron los conductores de televisión, ¿no? De TV Azteca, Televisa. Había textos académicos más orientados al entrenamiento deportivo. Había libros muy malos de historia del fútbol en México, algunos mejores, pero la mayoría muy malos, porque no eran libros hechos por historiadores. Eran libros hechos por periodistas que hacían, entre comillas, historia, contando anécdotas. No hacían estudios académicos, ¿no? Entonces, ese era. ¿Qué había a nivel de literatura? Miren, a nivel de literatura, ahí ya les platicamos de ciencias sociales, de periodismo. No había libros de periodismo deportivo. O sea, cómo se forma un periodista deportivo en México, no había libros. Hasta la fecha, casi no hay. Ese sigue siendo un tema del que casi no hay bibliografía académica. Sí hay estudios sobre sociología del periodismo, historia del periodismo deportivo, pero no hay de cómo se forma un periodista, cómo se capacita, qué debe de aprender, cómo pone en práctica el oficio. A nivel de literatura, para el 2006, fue el año en que Villoro publicó su libro de Dios es redondo, que es su gran libro, ¿no? Dios es redondo, del 2006. Antes ya había publicado otro libro importante en los 90, que no es de literatura, es más de columnas, que se llama Los 11 de la tribu. Y en México se habían publicado desde los años 70 cuentos, en un libro por acá perdido, en otro libro por acá, en los años 70, 80, 90, algún escritor no muy conocido, no muy famoso, había publicado
un cuentito por acá, otro cuentito por acá. Casi no había novelas, casi no había obras de teatro, casi no había poesía. En todo el mundo hay poesía sobre el fútbol. En México hay poca poesía sobre el fútbol. ¿A qué se debe este vacío, esta falta de producción, tanto cultural, académica, literaria? A pesar de que hemos tenido olimpiadas, hemos tenido mundiales, básicamente al desprecio, al asco cultural que le daba a los intelectuales hablar de un tema popular y masivo como el fútbol. Básicamente el elitismo, el clasicismo, la idea aristocrática de la cultura era lo que hacía que este sector académico y cultural, en bloque, rechazaran al deporte y especialmente al fútbol como un objeto de estudio. Ahora, también hay otro elemento importante para los que estudiaron en escuelas públicas, lo deben de entender mejor. Por cuestiones históricas y demás, las universidades públicas en México, desde los años 60, 70, 80, el principal marco teórico que dominaba en las escuelas de ciencias sociales y humanidades era el marxismo. Entonces, para los marxistas tradicionales, conservadores, clásicos, el fútbol es opio del pueblo, el fútbol es origen de estupidización, es entretenimiento barato, chafa, sin valor, solo para manipular y vender. Eso hizo que en la academia mucha gente no tomara en serio a estudiar el fútbol. Lo veían como una forma de ocio para vender productos, ¿no? Como un espacio de comercialización. Eran visiones erróneas que se tuvieron hasta los años 90. ¿Qué empezó a suceder? Bueno, empezamos algunos profes o algunos estudiantes en aquella época a meternos a ese tema, ¿no? Buscar información a nivel local, nacional, internacional. Al mismo tiempo, a nivel internacional pasó algo interesante, que fue el giro culturalista de las ciencias sociales y las humanidades. El giro culturalista quiere decir que a partir de la década de los 60, cuando surgen los estudios culturales británicos, a finales de los 50, principios de los 60, cuando surge el movimiento estudiantil de los años 60, cuando surge el rock, la psicodelia, cuando surgen los movimientos revolucionarios en varios países del mundo, se empieza a hablar de descolonización, se empieza a hablar de imperialismo. Cuando surgen los jóvenes como tema de investigación, ahí como que empieza a despertar cierta conciencia de que hay prácticas culturales que vale la pena valorar y estudiar, a pesar de que el marxismo decía que era una pérdida de tiempo porque eran formas de enajenación. Entonces, en algunos países estuvo bloqueado estudiar el placer, estudiar el entretenimiento, estudiar la cultura de masas, porque había una crítica a los medios de comunicación como empresas, como aparatos ideológicos. Entonces se le consideraba todo un aparato ideológico. Incluso Enrique ya una vez platicó del famoso libro de Vinay, no sé si lo han visto. ¿Cómo se llama? ¿El fútbol como ideología? Tal cual, del Fondo de Cultura Económica. Entonces el fútbol como ideología es un libro que marcó a mucha gente de los años 60 y tenía una visión marxista sobre el fútbol como forma de engaño, manipulación, estupidización. Todo eso hizo que mucha gente no se acercara al tema. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, que a nivel internacional, después, acuérdense, hemos platicado aquí, y en parte se trata de esto hablar el día de hoy, que si queremos comprender al fútbol debemos de entender su evolución histórica. Miren, se los voy a poner así para que partamos desde el tiempo presente para abajo. Fenómenos como el que Netflix vaya a tener los derechos de televisión de la selección a partir del próximo año. Mucha gente está espantada, escandalizada. No hay nada de qué escandalizarse. Vivimos en la era del mundo digital, eso es normal. Que la gente se escandalice porque abuchean y le gritan improperios a la selección mexicana en el Azteca. Mucha gente se espanta, se escandaliza, se preocupa. No hay nada de qué escandalizarse.
Es normal, vivimos en la era del consumidor, en la era del usuario. El usuario paga, el usuario demanda. El usuario tiene derecho a decir lo que se le dé la gana. Y no existe tal amor a la camiseta. Esta idea del amor a la camiseta como nacionalismo es una vieja idea de los años 50. El mundo ha cambiado en 80 años. No podemos seguir teniendo la idea del nacionalismo de hace 80 años y pedirle a la gente que se inmole con la selección mexicana porque no le gusta cómo jugó. La gente que se escandaliza, que se preocupa, que dice, saca de onda porque le mientan la madre a la selección, no está entendiendo el mundo en el que vivimos. Vivimos en una sociedad digitalizada donde hay mucha violencia en redes sociales y hay mucha violencia digital. Y esta forma de expresarse que se presenta con el grito de le puto y con las críticas a la selección forman parte de esa nueva cultura de los usuarios digitales. ¿Que es una forma de violación a la ley? Sí. ¿Que es una forma de discriminación? Sí. ¿Que es una forma de violencia? Sí. Pero aquí viene el tema de por qué tenemos este seminario. Para poder realmente entender los fenómenos debemos de comprenderlos, no juzgarlos. Ejemplo, vamos a tener solo 13 partidos de del Mundial en México. Vamos a tener un mini mundialito. Sin embargo, el gobierno está utilizando esto para mejorar su imagen. Y cada 5 minutos nos recuerda el gobierno, a nivel federal y a nivel Ciudad de México, todo lo que está haciendo por el mundial. Un mundial que es un mundialito. Están invirtiendo una cantidad considerable de dinero. No es mucho, pero están invirtiendo dinero para un evento que va a mejorar la imagen de México cuando México en los últimos años, por la violencia, por muchas cosas, por la corrupción, ha tenido una imagen deteriorada que no hemos logrado corregir. Hay un uso político del mundial, no debería de espantarnos ni escandalizarnos, es normal. Todos los países y todos los gobiernos lo hacen con los mega eventos deportivos y este es el caso. ¿Qué está haciendo la FIFA para que participen países como Irán? Ya hemos platicado. ¿Cómo es que la FIFA permite exactamente? ¿Cómo es que poder suave? ¿Cómo es que la FIFA permite que Trump se salga con la suya? Que Trump no dé visas de turista a las personas que van a ir a ver los partidos de muchos países. Que Trump no dé la oportunidad de utilizar de cierta manera la infraestructura de Estados Unidos para que se lleve a cabo el mundial, tampoco debería de escandalizarnos, es la realidad del mundo actualmente, ¿no? Vivimos un mundo en que las ideologías conservadoras y de derecha pues han ido avanzando a nivel internacional. En Estados Unidos hay un discurso de supremacismo blanco. Todo lo que ya sabemos de lo que estamos viviendo en la era Trump. Sabemos que el orden internacional se ha modificado a partir de que Estados Unidos rompió sus propias reglas, enfrentándose con México, con Canadá, con Europa, con Asia. O sea, estas nuevas realidades, ya nos hablarán especialistas de esto más adelante, pues forman parte del mundo actual y no podemos obviarlo. El hecho de que los boletos para los partidos tengan el costo que tienen, tiene que ver pues con el ímpetu de la FIFA de ganar más dinero. Están prometiendo... Infantino le prometió a sus huestes que iban a obtener 7,000 millones de dólares de ganancia de este mundial. 7,000 millones. El mundial de Qatar les dejó 6,000 millones y cacho de ganancia. Le están apostando por otros 1,000 millones de dólares más para este mundial. Claro, la FIFA no invierte un peso, ¿no? Ya lo sabemos. Ese es el negocio que va a obtener por derechos de transmisión y demás. Por licenciamiento de productos, bla, 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 bla. Va a repartir una bolsa gigantesca de dinero. No sé cuánto sea en total lo que van a pagar a los equipos, 600, 500 millones de dólares, pero van a ganar 7,000 millones de dólares. Esa es su meta de negocios. Adelante, Sebastián, te escuchamos, perdón, se me fue la onda. Pues a mí me parece, o sea, te he estado escuchando y sí hay cosas que me parecen que sí se tienen que
que tomar en cuenta, sobre todo que yo sí creo que la parte del fútbol como espectáculo, o sea, de verlo desde la parte académica, quien nos dio ventaja por mucho es España y Argentina. A ver, España pues, tiene me parece, ¿cómo decirlo? Un ecosistema de deporte ya muy maduro, o sea, donde lo mismo te puedes encontrar medios como el Chiringuito que son muy hacia el espectáculo, hacia el amarillismo, como te puedes encontrar medios como la media inglesa que son muy, que se dedican a la parte de analizar el fútbol seriamente, en este caso el fútbol inglés. Pero también tienes el español, o el medio español es muy dado a que se traslate la parte de gobernanza junto con la parte de marketing porque ellos ya lo tienen muy bien estudiado y lo tienen muy maduro. En el caso de Argentina es mucho, o sea, si bien es cierto que también está la parte o el meme donde exageran a Messi, pues poniéndolo como su aportación hacia momentos momentos de todo el mundo, por ejemplo, top 10 de goles de Messi durante el Mundial durante el reinado del Papa Francisco, pero también tienes una intelectualización del fútbol que se ha perdido en todas las discusiones, y eso está muy documentado en algunas cosas también de discusiones del deporte en todo el mundo. Pero también yo creo que hay que tomar en cuenta que algo que ven que en los 90 estuviera o se empezaba a ver el fútbol con otros ojos, y yo creo que el deporte, pues ha sido el surgimiento del Centro de Investigación y Estudios sobre el Deporte. Y la FIFA pues tomó nota al respecto y se ha empezado a hablar, creando no solamente pues publicaciones como los de fútbol, sino programas ya incluso académicos como el FIFA Master. En 2000 ya tuvieron su primera generación, ya creo que ella está, una egresada de la Ibero estuvo ahí, me parece que para 2024-2025, y entonces yo creo que México sí tiene mucho camino por recorrer para al menos alcanzar a Argentina. Entonces Argentina y España tienen pues la voz cantante al respecto. Brasil también en la parte portuguesa, se habla portuguesa ni se diga, pues Brasil, todo lo que han hecho por el deporte, a partir en especial de los Juegos Olímpicos de Río, cómo se han metido en la parte estatal. Primero, pues tienen un biotipo para meterse a los deportes y ellos lo han sabido explotar muy bien, a tal punto que Brasil ya es un top 20 en el medallero olímpico y cómo dominan los panamericanos. Entonces, México tiene con qué, sí, pero ha ido bien, por lo menos en el deporte. Los panamericanos ya por lo menos van 12 ediciones donde le ha ganado en el medallero a Cuba, lo cual antes era impensable, pero falta bastante todavía el camino por recorrer, y yo creo que este tipo de ejercicios están ayudando bastante. Yo creo que también ayuda que en los 90s, o sea, también gracias a labores como ustedes, pero también ha sido mucho de picar piedra y sudar sangre para eh, cambiar la percepción del fútbol, como tú dices, del fútbol desde una parte marxista. Y yo te puedo decir en mi caso que yo no estudié ni siquiera relaciones internacionales, no estudié ni periodismo. Entonces mucho ha sido también porque me había dado cuenta de que en Televisa se veía el fútbol, pero no se veía en la parte intelectual, la parte cultural. Lo hizo muy bien Alberto Lati, pero si te pones a pensar en cómo llegó ahí, también él entró en la parte donde Televisa era muy fuerte en la parte periodística, tenías a Sonia Alarcón y todos ellos. Entonces él tenía que entrar por alguna manera que no se había entrado, que era la parte pues cultural, la parte de hacer una cobertura desde esa arista que no mucha gente lo tenía. ¿Y cómo es que surge también? Bueno, yéndonos un poco más atrás, si estoy divagando, me pueden centrar también. Lo que sé es que en los años 80, lo que tú mencionabas, que se equiparaba el deporte o la selección mexicana con el nacionalismo, fue algo desde Televisa. Entonces, TV Azteca contrarrestó, pues, atacando a la América y atacando a México, a la selección mexicana, que en su momento fue un aire fresco, pero después, yo creo que a partir del 2008, 2009, bueno, en esos momentos, cuando fue en 2008, en especial el partido de México contra Haití, ese preolímpico, empieza a tener Martinoli esa voz cantante, pues básicamente puteando a la selección mexicana, pero influido por ese sabor sudamericano que tenían los comentaristas, como el Pollo Viñolo,
como, ¿quién más te puede decir? Hay un comentarista argentino que él manda los cantos, o canta los goles, pero con las canciones del pop británico, pop de Estados Unidos. Entonces, estos comentaristas sudamericanos se enseñaron en Martinoli y le metió pues ese sabor mexicano. Pero ya hubo un momento en el 2010 donde pues empezó a cambiar esa percepción del fútbol. Yo creo que también eso tuvo que ver con lo que sucedió en el partido de México contra Portugal. A ver, yo no estoy defendiendo a la selección mexicana, si hay cosas que tienen que mejorar, pero le estoy sacando un empate a una selección que te gusta, el Tier 2 de Europa, en casa y le estás jugando bastante bien, y aún así me parece que no estás reconociendo ese esfuerzo. Yo creo que también tuvo que ver esa escuela de TV Azteca, donde Martinoli empieza a ganar, empieza a darles los mejores resultados, los mejores números a TV Azteca, y entonces por eso tienes un abucheo que a mí me pareció también desmedido. O sea, entiendo de dónde viene, pero me pareció desmedido. Si hubiera sido que te gusta un partido contra una selección como tipo San Vicente, como tipo Panamá o algo, yo voy de acuerdo, pero México no jugó tan mal en ese sentido. Pues, Sí, hace bueno, un a ver, partido y ahí de son tanto varias corazón. cosas. Acuérdense que la función del seminario es justamente romper mitos, ¿no? Romper ideas que tenemos como clichés que nos impiden comprender las cosas. Por ejemplo, de esto que nos platica Sebastián. A ver, no hay una relación directa, causa-efecto, entre la obtención de éxitos deportivos, como el caso de Argentina, hablando de su campeonato mundial de hace 4 años en Qatar, Sí. y su desarrollo de producción en conocimiento científico, social, humanístico sobre deporte. No hay un vínculo. En el caso de muy particular de Argentina, pues tiene que ver con su historia, la idea de los clubes como espacios sociales donde la gente se involucra y se vuelve dueña de un club, de un equipo. Es muy diferente. Es muy importante yo diría no confundir justamente, porque hay una cosa, a ver, a nivel de producción de conocimiento sobre el deporte, especialmente sobre el fútbol, donde más se produce conocimiento es donde más se invierte en educación y en ciencia. Vuelvo a repetir, donde más se produce conocimiento científico, social, humanístico sobre fútbol, es en los países donde más se invierte en ciencia y en educación. No es casual. En México casi no se invierte en ciencia ni en educación. Voy a poner un ejemplo. Brasil. Ya lo dijo ahorita Sebastián. Brasil está en el top 20 del medallero olímpico. Brasil es una potencia en fútbol y en varios deportes, voleibol y otros. Brasil tiene el triple de escuelas y universidades que México. Brasil tiene el triple de doctorados y posgrados especializados en deporte. Brasil publica 3 veces más revistas, libros, congresos sobre deporte que México. Eso es la razón por la que Brasil tiene mejor preparación para sus atletas. En Brasil hay una ley donde el gobierno invierte por ley a nivel secretaría en ocio y deporte. En México, la CONADE sigue siendo una comisión, no es una secretaría. No hay una ley a nivel nacional, federal, que apoye al deporte de alto rendimiento. Y ahí les va la otra. Países como Inglaterra, Alemania u otros, el 90% de su inversión de deporte no es al alto rendimiento, es al deporte en la calle, es al ocio, a la activación física. Es decir, países como Corea del Sur, Japón u otros invierten más dinero en la salud de la población que en pagarle becas a los atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque en esos países el dinero para los atletas de alto rendimiento viene de la mercadotecnia, viene de los patrocinadores, no viene del gobierno. El gobierno le dedica dinero a evitar la obesidad, enfermedades cardiovasculares, hacer activación física, poner albercas, gimnasios gratuitos. Si trasladan esto a México, pues es absurdo. Si en México no tenemos interés académico en el deporte, esto se refleja a nivel del gobierno. ¿A quién suelen poner como director de la política pública de deporte? Siempre, de la manera más ingenua y torpe,
ponen a un atleta exitoso. ¿Qué saben los atletas de política pública? Nada. Por muchas medallas que ganes, no es lo mismo ganar una medalla como Ana Gabriela Guevara, la compatriota de Enrique, que decidir la política pública de un país. Les pongo otro maravilloso ejemplo. Cuauhtémoc Blanco. El mejor jugador que hemos tenido a nivel de garra y selecciones y en el América en las últimas décadas, y el peor político. O sea, no hay un paralelismo entre una cosa y otra. Entonces, ¿por qué no tenemos recursos humanos para estudiar, para practicar, para promover el deporte e investigarlo? Porque no tenemos ciencia y no tenemos educación. Cosa que sí tienen en España, cosa que sí tienen en Brasil, cosa que nos está ganando Colombia. Colombia invierte más. Chile nos gana, invierte más Chile que México. Y el modelo de inversión es diferente. El de México es absurdo. 90% al alto rendimiento y 10% a la activación física. En un país donde la principal causa de muerte es la diabetes y los problemas cardiovasculares. En lugar de estar dando dinero a los atletas de alto rendimiento, la política pública debería de ser invertir al revés, en la activación física. Entonces, hay que romper con muchos mitos y esa es justamente la función de este tipo de espacios. Como yo les decía, nosotros nos dimos cuenta de esto desde finales de los 90 y por eso hicimos ese diplomado y así hemos ido avanzando a lo largo de los diferentes mundiales. Obviamente las cosas han cambiado. Ahora, afortunadamente, con el mundo digital hay más acceso a publicaciones, hay más acceso a libros, a revistas, a congresos. A través de lo digital podemos ver conferencias en YouTube, en Zoom. Todo eso ha cambiado muchísimo. Entonces, todo eso nos beneficia para que este tipo de esfuerzos, como el que estamos haciendo, pues enriquezcan todavía más. Ahora, el grado de complejidad de la sociedad en la actualidad es mucho mayor que hace 20 años. Lo que requerimos para comprender lo que está pasando con este mundial es una visión interdisciplinaria. No solamente hablar de fútbol. Esa es una cosa que repetimos siempre en esos seminarios. En estos seminarios o diplomados no vamos a hablar de fútbol por el fútbol. Es hablar del fútbol en la sociedad. No es hablar del fútbol como deporte donde hay una práctica entre 22 atletas en un campo. Esa es la parte sencilla, entre comillas. Sabemos que hay un saber de estrategia, de técnica, de entrenamiento deportivo. De hecho, vamos a tener por acá un par de entrenadores que nos van a hablar de eso, ¿no? Pero no es el objetivo del seminario. El seminario es justamente ver a este tema del fútbol, en este caso del mundial, en todos sus vínculos e implicaciones que lo hacen muy complejo. Por ejemplo, otro cliché que se suele repetir muchas veces y con el que hay que tener cuidado. Decir que los actos de un futbolista en la cancha son actos políticos. Decir que una bandera en una cancha es un acto político. Y equiparar que el deporte hace política. Por ejemplo, si se llegaran a enfrentar por una razón extraordinaria en el imaginario Irán y la selección de Estados Unidos en el Mundial, todo el mundo lo vería como una batalla política, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque realmente en el fútbol no se hace política, por eso es fútbol. La política es votar, tomar decisiones, elegir representantes y que ellos cabildeen para tomar decisiones, eso es política. Que un aficionado en un estadio se ponga una camiseta de Palestina, eso no es un acto político, en el sentido fuerte de la palabra política. La política es un campo especializado de la sociedad. El fútbol tiene pequeños guiños comunicacionales de expresión política, pero eso no es política. Mentarle la madre a un presidente en un estadio no es un acto político. Es una expresión política, pero no es un acto político. El acto político es en el campo de la política. En el mundo del entretenimiento, y por eso el seminario se llama Fútbol Espectáculo. En el mundo del entretenimiento estamos hablando de un deporte de élite. Un fútbol que es negocio, que tiene fines de lucro, que es de alto rendimiento, que solo juega una pequeña élite. Otro cliché, también muy común. La gente piensa que los países, que las selecciones representan a sus países.
Ese es un cliché. Las elecciones no representan a los países, en el sentido de que no representan a un Estado. Ojo con esto, representan a una federación, no a un Estado. Las federaciones son asociaciones civiles, sin fines de lucro. Cuando un partido, en una selección nacional, llamada selección nacional, no está representando a 130 millones de personas, está representando a todos los agremiados a esa federación, que es de donde salió esa selección. Otro cliché, otro mito. Mucha gente piensa que la FIFA tiene fines de lucro, que la FIFA es un negocio. La FIFA es una asociación civil sin fines de lucro. El problema no es la modalidad legal de la FIFA. El problema es toda la corrupción que está asociada al uso de esa asociación civil para fines de corrupción. Ese es el problema. La FIFA como organización es una entidad pública, transparente. El problema son los actos de corrupción que no se ven o que no se demuestran hasta tiempo después. Los 7,000 millones de dólares que va a obtener la FIFA con este mundial los tiene que repartir entre todas las federaciones, entre todos los proyectos de los siguientes 4 años, entre todos los mundiales que organiza la FIFA, entre todas sus capacitaciones, el salario de sus empleados, la publicidad que hace. Se supone que en eso se va el dinero. El problema es que mucha de esa lana, ya lo sabemos, se va al bolsillo de los federativos de la FIFA. Entonces hay muchos clichés. ¿Cuál es la mejor manera de romper con esos clichés, con ese espejismo, con la ilusión de que una selección representa un país? Pues con conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades. Por eso aquí tratamos de invitar filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, politólogos, internacionalistas, economistas, ¿no? Gente que está metida en áreas de especialidad que nos va a poder decir su perspectiva. Y por eso es importante hacer como esta pequeña pausa en esta sesión justamente para tratar de reconectar con que es un reto comprender al mundial. Obviamente en los partidos, pues el espectáculo hay que disfrutarlo y hay que consumirlo. Al que le guste ver los partidos, los 100 y pico de partidos que va a haber, ¿no? Pero también está todo lo que gira alrededor y creo que eso es muy interesante. A ver, les cedo la palabra porque me gustaría que se presentaran y nos platicaran un poco de rebote qué opinan de este esfuerzo, de este espacio, cómo se han sentido, qué les gustaría que enfatizáramos más. Lamentablemente solo tenemos 14 o 13 sesiones y no podemos meter a más gente de la que nos gustaría, ¿no? Porque ya después llega el Mundial y cuando llegue el Mundial ya sabemos todos nos vamos a desconectar. Pero a ver, los escuchamos. Ahorita aquí está César Enrique, Cristian, Ricardo, los que tienen prendido su micrófono, su pantalla, preséntense, platíquenos de sus intereses, por favor. Quien guste, Hola, hola a adelante. todos. Hola, Adelante, Cristian. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues mira, yo soy Toluco, yo soy de Toluca también, le voy al Toluca, por supuesto. No tanto por el hecho de que me encante el fútbol, porque la verdad es que soy malísimo jugando, pero me gusta analizarlo, me gusta ver el ambiente. Me encantó la primera sesión que estaban explicando por qué le vas a ciertos colores, ¿no? Y yo creo que también todo eso que envuelve, por qué le vas a cierto equipo, a pesar de que sea malísimo, le sigues yendo y es ese gusto que tienes por el color, por cómo te sientes, por cómo te identificas, es lo que envuelve también el fútbol, ¿no? No solamente es la masificación, también es un sentimiento muy profundo. Aún así, yo juego tenis en el circuito del Valle de Toluca y realmente yo me he alejado de la federación y de los torneos porque están muy amañados. Y es ahorita es lo que estoy viendo en el fútbol, analizándolo de una manera profunda. Por ejemplo, el caso que tuvimos el fin de semana con el Toluca América, muy lamentable, por supuesto, con la violencia, pero realmente yo lo veo más allá
y siento que nos estamos yendo por mucho del dinero, porque todo el tiempo apuéstale al tiro de esquina, apuéstale a la falta, apuéstale al otro. Entonces, ese tema es lo que está rompiendo un tanto el soccer como tal, ¿no? Porque a todos nos gusta, pero Claro. realmente es ¿Te lo que nos está interrumpa? rompiendo. Sí, No, es que este punto que tomas es muy importante. Uno de los temas que vamos a agregar para estas sesiones es el tema de las apuestas. Justamente porque es un factor ya desde hace varios años, no de ahorita, pero ya llegamos al punto, digamos, de climático de las apuestas, ¿no? Con el tema de los mercados de predicción, le llaman. Mercados de ajá, predicción exacto. para apostar si va a haber guerra, si va a caer un presidente, si va a haber un dictador, si Taylor Swift se va a caer en el concierto y apuestas. O sea, ese mercado de predicciones tiene mucho tiempo, pero con el mundo digital, a partir de hace 15 años, esto ya se instauró como vida cotidiana, como opción de entretenimiento y todo el mundo lo sabemos. Tenemos a las grandes empresas y marcas de apuestas patrocinando el deporte. La contradicción más grande, ¿no? Sigue, adelante. Claro, y ahorita me encontré con un libro en una expo de Francisco Javier González, El 86, el día que México cambió el mundo. Está padrísimo el libro. Y yo creo que ese sentimiento que nos quiere transmitir en estas letras de la pasión que se le imprimió desde el punto de vista de la prensa para llevar a cabo el Mundial del 86, eso fue lo que marcó la diferencia. Y ahorita siento, ahorita que nuestro mundial, mundialito, como lo estamos viendo así, porque la cantidad de partidos que tenemos aquí es muy corta, la verdad es que yo no estoy sintiendo la pasión ni aquí en Toluca, ni en Ciudad de México, que es lo que me queda más cercano. Yo soy mercadólogo, soy administrador público en Muy maestría bien. y la verdad es que por eso estoy aquí, escuchándolos, y la verdad es que me voy muy enriquecido todos los martes. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian, gracias por participar y bueno, cualquier cosa que tengas interés de un tema, dinos y te pasamos bibliografía. Enrique y yo tenemos casi 30 años buscando bibliografía y tenemos una biblioteca grande sobre el tema, así que te podemos Excelente. compartir mucho material. Mira, un tema Muchas muy gracias. importante que salió ahorita con tu participación, el tema de las emociones. A ver, varias cosas y en varios niveles. Primero, todo el mundo hemos escuchado el cliché, la frase de sentido común de que el fútbol es pasión. Esa frase esconde muchísimo detrás de sí. ¿Por qué? Primero, porque es una fórmula, como se le llama en sociología, es una fórmula de contingencia. Esa es la palabra, concepto académico teórico. Fórmula de contingencia. Es decir, es una frase con la que se trata de sintetizar sin explicar la razón de ser de un producto, de un proyecto o de un sistema, en este caso del sistema del fútbol espectáculo. El periodismo deportivo, la mercadotecnia deportiva, los medios de comunicación deportivos, la FIFA, los equipos, las ligas, las competencias, todas se amparan bajo este cliché. La razón de ser del fútbol, que lo hace inexplicable, irracional, más allá de lo explicable de que puedes cambiar de esposa pero no de equipo, todos esos clichés se basan en esta fórmula de contingencia de que el fútbol es pasión. Realmente no hay nada más racional y estratégico que el fútbol. O sea, no es muy pasional que digamos en el sentido de la organización. Detrás de la organización del fútbol a nivel federaciones, a nivel FIFA, a nivel mercadotecnia, a nivel medios, lo que impera es la racionalidad económica, que es muy racional y que es muy fría y muy estratégica. No es nada pasional. El manejo de la selección mexicana no es pasional, es un manejo racional. A la selección se le maneja como a todas, como marca. Se le vende como un producto. Cuando tú invitas a los miembros de la federación, y ojalá alguien de la federación, siempre los invitamos, a veces vienen, a veces no vienen, ojalá alguien venga, ellos hablan de la selección como un producto. Hablan de la selección como una marca. No la ven como algo emocional. Claro, en sus tweets y en sus Instagram le llaman incondicionales, ¿no? Categorizan al aficionado mexicano como incondicional. Esa es parte de la mercadotecnia, no quiere decir que ellos lo vean así. Entonces, por un lado, esta frase, este cliché, es muy engañoso, pero por otro lado es muy cierto. ¿En qué sentido?
Los seres humanos, y esto está demostrado en muchas áreas y disciplinas, somos fundamentalmente emocionales. Nuestro cerebro funciona con sentimientos y emociones. Decisiones estratégicas de nuestra vida las tomamos a partir de las emociones. Es normal que el fútbol tenga este aspecto emocional como lo tienen otros aspectos de la vida, no solamente el fútbol. Esto de que el fútbol es el terreno de las emociones y que solamente en el fútbol se dan las emociones, eso es falso. Cualquiera que tiene una afición, así al ajedrez, así sea a los videojuegos, las damas chinas, las cartas, es apasionante. A coleccionar monitos o discos o lo que quieran, eso es apasionante. En todo lo que está lo humano hay pasión y emoción. Sin embargo, se ha monopolizado la idea de que en el fútbol especialmente es un terreno emocional y pasional. Entonces eso tiene una historia. El autor que mejor ha tratado esa historia en sociología se llama Norbert Elias. Es el autor más famoso a nivel internacional que tiene una teoría sociológica que se llama figuracionista. La teoría figuracional del deporte es la de Norbert Elias, que es un autor que terminó viviendo en Alemania en los años 60, 70, 80, y el libro que más se ha leído en América Latina es su libro de Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en la década de los 70s, 80s. Pero a ver, me callo para escucharlos. Ramiro, Cuauhtémoc, Israel tienen opiniones. Adelante. Buenas tardes, saludos desde Veracruz. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien, entonces, pues fíjate que la verdad, yo llegué aquí, bueno, entré al fútbol realmente no por el fútbol, sino por los videojuegos. O sea, yo como muchos niños de los 80, por el Nintendo, por todas estas consolas que conocen o no conocen o han comprado a sus hijos o sus sobrinos, esa fue mi entrada al fútbol. Después, al vivir en Veracruz, Puerto, por el equipo de Tiburones Rojos de Veracruz. Y justo hasta que tuve la fortuna de coincidir con este grupo, hasta 2018, ya pasando muchas décadas, fue cuando empecé a caer en esos centavos, en esos veintes, de que vivíamos en lugares comunes, en esas frases que propagan los medios, los reporteros, que tienen un fin diferente, ahora lo entiendo, del el fútbol más, menos importante, todos estos rollos que ya han platicado mucho, ¿no? Entonces es como darse cuenta de eso y buscar más, no por renegar esa parte anterior, porque también es muy padre pues, ir al estadio y gritar y aventar la chela, esa parte, yo pienso que una cosa no cancela la otra, ¿no? Puede convivir el Ramiro intelectual con el Ramiro pasional, con el Ramiro cavernícola, con el Ramiro futbolista, con todas esas partes, en mi opinión, ¿no? Y justo ahora, el año pasado, aquí en Veracruz hubo un evento de la Kings League y yo fui con unos amigos, pero me sentí súper fuera de lugar porque pues veía niños y niñas de 10 11 años en otra vivencia del fútbol totalmente ajena a la que yo había visto de niño, de adolescente, de adulto, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos que provoca el fútbol y también esas nuevas variantes que creo que a veces se nos escapan, ¿no? Y sobre el mundial en concreto, yo cuando platico con la gente o con familiares, casi siempre encuentro como que una queja, un malestar, una crítica. Yo creo que una de 10 es como que, sí, sí quiero ver el partido contra no sé quién, a ver qué tal esto. Ese sentimiento, pienso yo que la gente lo traslada de temas sociales como el drenaje en Ciudad de México, las obras que hay en Monterrey, el sistema de salud, lo que ustedes quieran, que es muy válido, ¿no? Aunque sí siento que a veces le exigimos más al fútbol que a nuestros gobernantes, pero es curioso cómo pienso que cuando es el primer partido y esperemos que México pues gane, porque la estadística, más allá de lo que yo diga, tiene a la selección en partidos oficiales en el Azteca como muy buenos resultados, la gente se va a olvidar. Cuando ganen 1-0, 2-0 a Sudáfrica, la gente se va a olvidar en esos días y va a decir, bueno, sí me inundé, sí fue un relajo llegar a la Azteca, pero qué buen gol de X o Y, ¿no? Entonces es curioso esa parte que pues, está en nosotros, ¿no? Que todos estos meses van a ser de queja hasta el día del partido, ¿no? Esperemos que Sí. le vaya bien a México. Yo creo que le va a ir bien a México, pero pues habrá que ver también. Gracias. Órale. Gracias a ti, Ramiro. Mira, varias cosas se me ocurre. La primera tiene que ver con este tema de las expectativas, ¿no? La sociedad funciona por expectativas.
Las expectativas es un gran tema de las ciencias sociales y conocemos poco de la teoría. Hay teoría de las expectativas, búsquenlo. Teoría de las expectativas. ¿Cómo se construyen las expectativas? Las expectativas, en toda la sociedad funciona por expectativas. Todos los ámbitos de la sociedad parten de expectativas, también el fútbol. Por ejemplo, el hecho de que el mundial sea cada 4 años y que lo sepamos, esa es una expectativa. Sabemos que en 4 años va a haber mundial. Y el calendario de la FIFA está hecho de tal manera que busca atrapar nuestra atención, elevando cada vez mayormente la intensidad conforme se acerca el mundial, la intensidad del volumen de información. La cantidad de información que se va subiendo meses previos al mundial va subiendo día con día. A tal grado que llega un momento en que ya no te puedes escapar del mundial. Por todos lados te llega información del mundial. Ese fenómeno se construye a partir de expectativas. Porque se está alimentando la idea de que ya va a llegar el mundial, ya faltan 99 días, ya faltan 70 días, ya faltan 60, ya llega el mundial, ya empiezan a llegar los jugadores, ya empiezan a llegar los árbitros. O sea, y es una rueda ¿De qué vive el fútbol como negocio? Vive de las expectativas. ¿Qué es lo que hace que nos enganchemos a un partido con la esperanza de que México gane? La esperanza de que México gane. O sea, la expectativa estimula el consumo. Ahora, claro, esa es la parte, como dice, del Ramiro intelectual, ¿no? La parte intelectual es esa, ¿no? Obviamente, pues ojalá todos disfrutemos del fútbol y todos gocemos de los equipos que nos gustan o los jugadores que seguimos, ¿no? Los que compran las estampas de Panini, los que hacen sus trivias, los que hacen sus quinielas, ¿no? Como Manuel la semana pasada que nos platicaba. Bueno, todo eso forma parte de lo que sucede alrededor del fútbol, pero sí es muy importante plantearse el reto de que, acuérdense, la mayor parte de nosotros nos construimos, los que somos aficionados, al deporte gracias a los medios de comunicación y al deporte en la práctica. Y muchas veces, como no hay teoría, no hay suficiente conocimiento sobre el tema académico, nos convertimos en aficionados y nos cuesta mucho trabajo despegarnos de nuestros clichés, como ya dijo Ramiro, de aficionados. Bueno, la invitación de este seminario es a romper un poquito con esos clichés, a suspenderlos. Suspéndanlos porque aquí estamos en la universidad, cuando estamos conectados en este periodo de 1 hora y media. Ya cuando regresamos a nuestra vida cotidiana, ya regresamos a ser los Ramiros aficionados, los aficionados que les gusta un equipo, gane, pierda, lo que sea. Eso ya es aparte. Pero aquí el reto y nuestra obligación es proponerles contenidos de altos estudios, contenidos de profundidad mayor al sentido común. Y tómenlo en cuenta esto para que no se decepcionen. Los contenidos que les vamos a proponer siempre van a ir más allá de la percepción cotidiana de los medios de comunicación. Acuérdense que los medios de comunicación, por su propia lógica, simplifican, seleccionan, cortan, editan, no profundizan. No le podemos pedir un medio que profundice porque no es su razón de ser. Su razón de ser es informar y entretener. Entonces, cierro esto. Las expectativas que hay sobre la selección, como ya lo hemos dicho y lo vamos a ver aquí en varios momentos, es porque se le pide algo que la selección no nos puede dar. Históricamente, el negocio de la selección ha consistido en pedirle a la selección que nos dé algo que no nos puede dar. Que nos dé orden en un país en desorden, que nos dé paz en un país en guerra, que nos dé felicidad en un país donde hay mucha tristeza y melancolía y desesperación por el terrorismo, por la violencia criminal. Siempre se le pide a la selección que nos dé una alegría que no nos da la vida cotidiana. Y de esa expectativa vive en buena medida el negocio de la selección. Venga, Cuau, luego Israel, porfas. Hola Samuel, nada más para mencionar algo que tú decías al inicio sobre el grito. No sé si viste hoy en Twitter, precisamente nuestro amigo Francisco Javier González tuitea a través de un video el que se deje de decir la palabra porque la palabra puto siempre ha significado lo mismo. Y entonces Héctor Suárez Gómez magistralmente le contesta pues todas las acepciones que puede tener la palabra y sus significados.
Y se entiende que Francisco Javier González lo hace respondiendo precisamente a los intereses, pues, para la empresa que trabaja. Entonces, lo quería mencionar porque, pues, es no estar en lo que se debe estar, como lo mencionabas, es no entender cómo se está moviendo la sociedad. Y precisamente está pasando un fenómeno ahorita en España que ha pasado mucho tiempo, pero acaba de pasar en la final de Copa que se pita el himno nacional de España por parte ya sea de los vascos o de los catalanes. Entonces, pues quien no entiende eso es no entender la sociedad, ¿no? En este caso, cómo se maneja la mexicana y cómo se maneja la española. Totalmente de acuerdo, buen punto. Fíjate que sobre el tema del grito del puto, sabemos que viene desde el 2012, ya con mucho énfasis en el Mundial del 2014, todo lo que nos puso en peligro, ¿no? Para asistir al Mundial y demás. Y hasta la fecha se sigue sin comprender por qué la gente, quiero decir, los medios siguen sin comprender por qué la gente grita el puto. Nosotros hicimos un estudio aquí, yo encabecé una investigación sobre ese tema. Y bueno, lo que te puedo decir es justamente que la RAE, la FIFA, la Femex Food, los medios, se van con el significado semántico de la palabra. Y todo mundo lo sabemos, los que hemos ido a gritar a un estadio. Eso. No es el significado semántico de la palabra lo que motiva el disfrute, el desmadre, el desorden para gritarla. Hay muchos significados y muchos usos. Se llama pragmática la ciencia que estudia el uso de los mensajes en contexto, que tienen que ver con un contexto de echar desmadre, de provocar, de llamar la atención, de interrumpir un partido, y van más allá del uso semántico de la palabra. Hasta la fecha los medios siguen sin comprender eso y siguen denunciando como grosera, como violenta, como misógina, homofóbica, esa expresión. No tiene, en ciertos usos, no es homofóbica. Es una Sí, expresión que busca decir otra cosa, no lo que la palabra significa. si pueden, denle una vista al Twitter de Héctor Suárez Gómez porque lo contesta magistralmente precisamente con lo que dices. Y bueno, ese tipo de fenómenos pues implican que uno se ponga, le eche un ojo a lo que dice la pragmática, la lingüística, lo que dicen ciertas teorías de la comunicación, ciertas teorías sociológicas sobre cómo se hace una representación en un escenario que es un estadio, ¿no? Eh, Hay una teoría que les recomiendo mucho que revisen, que es la teoría dramatúrgica de Irving Goffman, que es un sociólogo muy importante que falleció hace unos 30 años, que es una teoría que explica cómo es que todos los seres humanos nos comportamos en un escenario. Cuando un aficionado va al estadio, no es Juan, no es Pedro, es un aficionado en un estadio. Se pone el rol de aficionado en el estadio. Así como te pones el rol de ir a ver una pelea de lucha libre y te pones el rol de aficionado de lucha libre, de mentar la madre, de decir esto, de decir lo otro, por echar desmadre, exactamente pasa lo mismo en el estadio. Se activan estas estrategias de escenificación de la identidad. El tema de la violencia que salió ahorita, miren, ese es uno de los temas más incomprendidos por los medios de comunicación. Si hay un lugar donde haya poca violencia es justamente en el deporte. ¿En qué sentido? La historia del deporte, el deporte nació justamente como un antídoto de la violencia y así se ha mantenido. En un país donde desaparecieron casi 200, 300 mil personas en los últimos años, el que en 25 años solo haya 15 o 20 sucesos violentos de muertos es una estadística muy baja. En Argentina el índice puede ser mayor, a lo mejor hoy hablamos de 300 muertos. En Brasil otro tanto, en Colombia otro tanto. Pero eso comparado a las muertes por crimen organizado en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México es mínimo. La violencia en el fútbol, en el deporte es extremadamente mínima. Es ocasional, es esporádica, es circunstancial, depende de muchos elementos locales, situacionales. No se puede decir que es violento. Claro que hay una representación de la violencia. Aquí es donde entra en juego la teoría.
Los aficionados en un estadio tienen que parecer violentos. Tienen que parecer que están dando su vida por un equipo. Es puro teatro, ya lo sabemos. Es que para mí el fútbol es todo, para mí mi vida es el fútbol. Sí, claro, mientras estás ahí 2, 3 horas. Tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que ser papá, tienes que ser lo que seas, ¿no? Y ese discurso de que el fútbol es todo, bueno, es un discurso en un contexto, es una escenificación. Entonces, hay teorías que te ayudan justamente a comprender esa situación. Adelante, Cuau Israel. Buenas tardes. Juan, no sé si terminaste o ya puedo. Bueno. Sam, buenas tardes a todos. Disculpe que no tenga la cámara activada, es que estoy a contraluz y nada más se me ve la silueta, parezco villano de caricatura o algo así. Sam, bueno, pues un poco ligado a lo que se ha estado comentando últimamente, a mí me parece que este Mundial del 2026 efectivamente es como una especie de mundial diluido tanto por las características del propio mundial, en el sentido de que pues, va a ser en 3 sedes diferentes, como también la estructura tanto política como de medios que estamos platicando ahorita que existe en México, a diferencia de lo que era México 86, ¿no? De que en aquel tiempo pues había prácticamente un aparato de Estado desde el nivel federal, estatal y municipal, pues cooptado por el mismo partido político, y en cuanto a los medios de comunicación, pues realmente pues Televisa era como la gran maquinaria de medios de comunicación, tanto a nivel audiovisual y escrito, ¿no? Entonces, pues es una manera, o era una manera, además de que el Mundial se había concentrado únicamente en México, pues era una manera en la que pues podíamos estar pues más bañados, digamos, de este ambiente mundialista, porque pues estaba concentrado tanto a nivel político como a nivel mediático y territorial en una sola sede y en un solo partido y en una sola compañía mediática, ¿no, Sam? Y por otro lado, pues esto que estabas comentando de la política y la FIFA, híjole, esto sí es un gran tema que yo he estado reflexionando principalmente a partir del 2014, que creo que es cuando, pues como que hay más inconformidad con relación a la selección de sedes y las condiciones sociales y políticas que tienen las sedes previo a los mundiales. Y creo que también puede ver o puede tener que ver mucho las redes sociales de que, pues antes a lo mejor la información estaba más controlada, digamos, de alguna forma, y ahora pues más fácilmente podemos saber si había protestas de los trabajadores brasileños antes del Mundial del 2014 o las injusticias o violaciones a derechos humanos de Rusia o lo que ha ocurrido con Qatar y bueno, pues la política religiosa que había en aquel momento, ¿no saben? Entonces, yo algo que le digo mucho a mis amigos es realmente hasta dónde le toca a la FIFA ser el juez en, por ejemplo, estos conflictos bélicos que hay, haber vetado a Rusia, pero no pero no vetar a Estados Unidos y a la vez también la respuesta de algunas federaciones. Recuerdo el último mundial de Qatar, que Dinamarca dijo, bueno, pues yo voy a protestar sacando una playera que no tenga ni, bueno, que no se vea ni mi escudo ni mi patrocinador. Y yo le decía a mis amigos, bueno, si Dinamarca verdaderamente estuviera en contra de la selección, pues no iría, renunciaría a ir al mundial, o los futbolistas dirían, yo no voy porque no va de acuerdo a mis principios o mis valores, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que en los intentos que de repente la FIFA ha querido hacer de denunciar ciertas injusticias o conflictos bélicos en esta ocasión, pues se queda realmente en un nivel de simulación, porque yo les digo a mis amigos, si de verdad se va a fondo la FIFA a querer vetar a ciertas federaciones que están cometiendo pues X injusticia o están involucradas en X conflicto bélico, les digo, bueno, ¿dónde va a terminar? Finalmente creo que todos los países tenemos cola que nos pise, ¿no? Incluido nuestro amado México. Y bueno, ahorita es esto lo que quiero comentar, Sam. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Israel. Pues mira, la próxima semana vamos a empezar hablando de mega eventos deportivos y ahí va a salir este tema. Obviamente la FIFA tiene que
para llevar a cabo las competencias internacionales como los mundiales, tiene que negociar a nivel político necesariamente. Porque tú no puedes organizar un gran evento sin el aval del gobierno de un país sede. Necesitas que la máxima representación política, en este caso los presidentes o primeros ministros, acepten las condiciones de la FIFA para llevar a cabo el mundial. Ahora, después de ese primer paso de concesión política, la FIFA ya se sale de lo político y empieza a hacer su negocio, que es la organización de la competencia, y ahí es donde viene el tema. La historia de los mundiales lo que nos marca es que desde el mundial del 94 de los Estados Unidos, a la fecha entramos una nueva etapa de mundiales. Entre el mundial del 70 y del 94 se dio el momento de cambio a la lógica de entretenimiento, entre el 70 y 94. A partir de 94 hasta ahora, o sea, en estos últimos 30 años, estamos en dos etapas. La primera etapa, que ya fue la de la globalización del entretenimiento, que fue el Mundial de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea, luego Alemania y Sudáfrica. Esa es una etapa de exponencial de crecimiento del Mundial como entretenimiento. Y luego vino un bajón. Cuando entramos al mundo digital se fragmentó la televisión, los derechos de televisión bajaron su capacidad de venta. Entonces, organizar mundiales ya dejó de ser atractivo. ¿Qué hizo la FIFA? Como la FIFA quiere seguir teniendo recursos, tuvo que empezar a vender los mundiales al mejor postor. Claro que no lo dice así. La FIFA dice que lo hace por la paz y el bienestar de la humanidad. Pero, como ya no había países que quisieran ser sede del mundial después de Brasil, Brasil invirtió miles de millones de dólares. Sudáfrica invirtió miles de millones de dólares. Después de ellos, ya no había otro país que quisiera invertir miles de millones de dólares, salvo la dictadura o el totalitarismo de Putin en Rusia, y después una teocracia, ¿no? Una monarquía como la de Qatar, y ahora en Arabia Saudita. Y aquí viene un argumento importante, el caso de México. El Mundial de Norteamérica, ¿por qué se está llevando a cabo? Porque no le iba a costar dinero a los países. Ya están todos los estadios, ya están todos los aeropuertos, los hoteles, no hay que construir nada. No iba a costar, México no está invirtiendo. Si México invirtiera en el Mundial, no seríamos sede del Mundial, porque México no tiene dinero para invertir en gastos superfluos como un Mundial. Por eso se está haciendo el Mundial ahora, porque no les costó un peso a los países organizarlo. Sí se está invirtiendo algo, pero es mínimo. No comparamos lo que se invirtió, los 200,000 millones de dólares que invirtió Qatar. Eso le costó el Mundial a Qatar, 200,000 millones de dólares. Jamás en la historia se había gastado tanto dinero. Venga, escuchamos a Ricardo que se tiene que ir a clase, Enrique, ¿te late? Adelante, Ricardo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Gracias. Bueno, me agarraron al lado de la comida aquí en el comedor de la universidad y no me quería ir sin comentarles y agradecerles el espacio. No me quiero cansar de repetirlo. Ahora prendo mi cámara. Mm, Yo quisiera, a ver, es la primera vez que entro a este seminario y la verdad es que les he intentado hacer mucha promoción. Prendo la cámara. Y no conozco toda la trayectoria y bueno, esta sesión en la que intentamos intercambiar impresiones, me parece muy relevante todos y me sorprende que llevan años impulsando estos esfuerzos desde la Universidad Iberoamericana y dándole espacio a otras instituciones al mismo tiempo. Yo que quisiera pues una especie de sugerencia es que aparte de o cuando pase el Mundial, que creo que es un evento que reúne muchas disciplinas, enfoques, trayectorias, perfiles, tampoco nos olvidemos del fútbol mexicano como tal, porque también entiendo que aquí la mayoría es aficionado o especialista o como lo tienen en sus objetos de estudio. Lo digo porque
si la cultura popular, como tú dices, no tiene a veces el espacio, las políticas culturales o académicas, no tiene espacio para los mundiales de fútbol, que me parece a mí pues, ya sorprendente, pues tampoco para el fútbol local. Y yo creo que también el fútbol mexicano, con todas las críticas que le podríamos hacer y que yo comparto, pues no le hemos dado el suficiente espacio académico y también para hacer una voz que que la puedan escuchar las autoridades, que cada vez permea más el negocio que una visión de la cultura popular, de la cultura futbolera que existe en México en los espacios como el fútbol llanero o la talacha, como ahora yo he visto que se llama en las redes sociales. Voy a mencionar un ejemplo concreto para darle la voz a Enrique. El fin de semana, este sábado pasado, en una tienda de jerseys que se llama Es de Época, ahí en la colonia Roma, se presentó el documental del Toros Neza que está en ViX y me pareció muy interesante. Ya lo había visto y lo vi en la plataforma, pero verlo a través de los ojos del director que es Santiago Fábregas, fue muy interesante ver un equipo icónico que aquí los que están contemporáneos de mí, los niños noventeros, ¿no? Que nacimos a finales de los 80 y tuvimos una infancia en los 90, pues recordamos ese equipo con muchísima nostalgia y que fue un proyecto que él me cuenta que hace 10 años no había o sea, se tardó 10 años en verlo, ya en una plataforma, en un documental bastante interesante. Lo digo porque más allá de que León Krause y su padre, yo creo que han sido también esos pioneros en los que han documentado el fútbol nacional y tienen uno de los, también en la misma plataforma tienen un documental de la selección nacional. Entonces, como en la literatura y como los medios audiovisuales, hay muy pocos documentos de divulgación sobre el fútbol nacional, el fútbol mexicano y la historia de los mundiales. Mi única sugerencia es que no pase tanto tiempo, estimado José Manuel, para que este espacio siga alimentándose y podamos tener más espacios. Finalmente quiero terminar con esto. Me pareció muy interesante el hecho de que Juan José Arriola en Italia 90 tuviera un espacio, un escritor, un intelectual de ese calibre que pudiera opinar, que Televisa le abrió un espacio y eso me parece interesante ver más plumas. Entonces, ojalá podamos seguir alimentando las pocas sesiones que quedan en el futuro inmediato, pero insisto, abramos el espacio en el mediano y largo plazo a otros enfoques como el fútbol nacional, ¿no? Entonces, ojalá se pueda hablar. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gracias, José Manuel. Ricardo. Con gusto, lo podemos platicar. A lo mejor podríamos empezar en otoño, ya lo vemos, una evaluación del mundial, ¿no? Un postmundial. Podemos hacer 4 o 5 sesiones de postmundial. A ver qué pasó, qué vimos, qué nos tocó ver. Ya vieron lo que pasó en Teotihuacán ayer. Yo les he dicho y desde hace 2, 3 años vengo diciendo, cuidado con el tema del terrorismo, sobre todo más como está en la guerra, ¿no? Que puede haber ahí sucesos muy lamentables, ojalá que no haya, pero son cosas que pueden pasar, ¿no? En la sociedad actual. Entonces, fíjate, curiosamente, Ricardo, no sé si lo sepa, Santiago fue alumno de aquí de la Ibero, de comunicación. Fue alumno mío. Hace un año lo invitamos a presentar otro documental que hizo sobre violencia contra periodistas y lo podemos invitar también a presentar este de los toros también, que nos platique cómo lo realizó y demás. Sería interesante, claro que sí. De hecho, pues hay varios documentales que valdría la pena ver y revisar. Así que muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Adelante, Enrique, luego Rodrigo. Sí, ya se juntaron varios temas. Yo quería mencionar que si bien cuando en un principio empezamos a estudiar sobre el fútbol y la sociedad, desde mi punto de vista, desde la comunicación, apenas nos abríamos los espacios. Hoy me llama la atención la saturación de espacios académicos que hay en torno de este Mundial 2026, las exposiciones en galerías de arte ahí en la Ciudad de México, nuestros eventos académicos como el AMIC, el ALAIC, los antropólogos mexicanos, y con su mesa sobre deporte y y de estudios culturales y de la comunicación, pero abriendo estos espacios para la reflexión académica del fútbol. Y lo que yo lamento es que estos eventos académicos son precisamente en los días del Mundial.
que, entre otras cosas, encarece los precios para viajar a esas sedes. Tal vez si nos quedamos fuera de los estadios, pero el solo hecho de trasladarse por el país también está con un alza de precios. En la semana, platiqué con un conocedor del fútbol acá en Hermosillo, Luis Enrique se llama, él es la voz oficial del Estadio Héroe de Nacosari, y me decía algo que luego me pasmó. Si no fuimos a este mundial que es en nuestro país, a nuestra edad ya no fuimos a ni uno, debido pues al elitismo de, de, de las siguientes sedes y de la siguiente característica de los mundiales y los altos precios, ¿no? Que ahora existen. Esta tarde veía todavía hay una venta de último momento de boletos, solo hay en categoría Hospitality a 53,000 pesos la entrada al partido inaugural, que bueno, eso pues al menos no está a mi alcance. Y les comparto aquí en el chat un artículo que escribí, se deriva de mi tesis doctoral, La construcción de la pasión por el fútbol, el caso de los Leones Negros de la UDG, ahí está el link. Ahí manejo algo de la antropología de las emociones, la sociología de las emociones y esto de lo que llamamos pasión y cuál fue la estrategia de mercadotecnia que hizo los Leones Negros de la UDG para hacerse de afición otra vez. Yo hice trabajo etnográfico, registré unos 120 partidos en estadio en Guadalajara durante 4 años y solo en 3 hubo violencia grave. Lo que es, y le llamo violencia grave, que tuvo que ir la policía, de que hubo ambulancias y todos esos 3, los 3 fueron en el Estadio Jalisco, 2 fueron en el clásico tapatío Atlas Chivas, otro fue en un Atlas Monterrey en finales, pero 3 entre 120 partidos de estadio es una cantidad muy ínfima, diría, y con ese contexto, pues, propio de un clásico tapatío que pues, solo en el Jalisco es cuando corre la sangre, no en el estadio de Chivas, porque en el estadio de Chivas ahí la policía puede controlar más a la gente porque está en un espacio abierto. El estadio Jalisco está en medio de la ciudad, entre cuadras, recovecos, parques, pasillos, y es difícil controlar a la gente. Pero bien, ahí está a la disposición el artículo. Perfecto, muchas gracias. Pues gracias, César Enríquez, si ya se tienen que retirar. Yo también me tengo que ir a clase. Escuchamos a Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. Brevemente, para no quitarles mucho tiempo, mencionar sí que despreciar a los objetos de estudio me parece análogo, una actividad totalmente análoga a la discriminación de personas. En ese sentido, la academia me parece ha cometido un fatal error histórico a la hora de despreciar al deporte como objeto histórico. Y en ese sentido, la teoría crítica, la escuela crítica y el marxismo, a la hora de concebir al deporte, digamos, como un instrumento de adoctrinamiento de las masas y no profundizar al momento de su estudio, comete el mismo error que la, el liberalismo al momento de decir que el mercado es, funciona con lo que Adam Smith llamaría la mano invisible. Es decir, hace una descripción que en realidad nada aporta y que solo sirve como una categoría nominativa, es decir, solo sirve para nombrar que en el momento pues funciona para acaso dar un nombre provisional, pero que en el fondo no provisiona un contenido sustantivo académico profundo. Y en ese sentido, lo que se ha emprendido, la actividad académica que se ha emprendido después de recientemente ha sido
notable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también señalar o algo que estuve pensando a lo largo de toda la disertación es en un ensayo que tiene Hegel sobre el concepto de lo abstracto. Y ahí Hegel define lo abstracto como lo falto de historicidad, ¿no? Entonces, pone una serie de ejemplos de unos prejuicios y unos insultos que unas personas hacen a otras, y todas estas cosas tienen como característica común el hecho de que son adjetivos que colocan a las personas que no contemplan la historia personal de estas personas, y que por lo tanto no podemos encontrar las justificaciones históricas que permitan entender las acciones de estas mismas personas, y por lo tanto incurrimos en estas actitudes totalmente peyorativas. Entonces creo que es lo mismo que sucede en la academia, es decir, al momento de determinar estas actitudes, estamos cometiendo un error epistemológico a la hora de no historizar los fenómenos, de abstraerlos completamente y decir que son menores que otros, ¿no? Eh, y un poco también habría que encauzarlos a la determinación de las determinaciones en un lenguaje marxista, es decir, complejizarlos, tratar de encontrar todo lo que tenga que dar. Y finalmente, lo de la pasión me pareció muy interesante porque lo relacioné precisamente con la pasión de Cristo, en el sentido de que la Iglesia toma mucho a la pasión de Cristo precisamente, pero lo utiliza para causar sentimientos de culpa en los creyentes, institucionaliza este sentimiento de culpa y a partir de ello, pues hace prácticas como el diezmo o las indulgencias, prácticas que no persiguen los principios cristianos originales. Y yo creo que puede relacionarse con el sentido del deporte, o sea, los principios que pueden ser bienaventurados del deporte, la práctica del ejercicio físico, la racionalización del cuerpo, la convivencia, son usurpados por las empresas y los medios de comunicación a través del discurso de la pasión, en el cual pues se justifica, por ejemplo, incurrir en el exceso, en la fiesta, los impulsos dionisíacos. Entonces, bueno, fue una analogía que pensé, y finalmente les mando mi correo porque estoy organizando un seminario, no un seminario, una jornada de conferencias en la Universidad Autónoma de Campeche sobre el impacto económico, político, sociológico del mundial. Y si alguien quisiera dar alguna conferencia, eh, están invitados con todo gusto. De hecho, aquí el maestro José Samuel ya lo invité. Y si alguien tiene alguna ponencia por ahí que quisiera presentar, puede ser de manera virtual y les envío mi correo. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, aprovechen. Quien guste compartir algo ahí en ese seminario, tiene chance todavía para hacerlo. Sí, muy buena analogía, Rodrigo, con la pasión de Jesucristo. Sí, el fútbol espectáculo es justamente eso, ¿no? No es democrático, es vertical, es elitista, es corrupto, hay mucha, pues sí, es un embudo, ¿no? Para unos cuantos, y esta idea de llamarles héroes y toda esta forma de romantizar a los jugadores, pues habría que ver caso por caso y situación por situación para ver si realmente son héroes, ¿no? En fin. Bueno, para ir cerrando, ¿alguien más quisiera compartir algo antes de despedirnos, ya para irnos? Ya estamos sobre el tiempo, así que bueno,
¿Algo que decir, Enrique, ya para irnos? No, ya creo que ya está algo dicho y pues a disfrutar el mundial. También en días pasados uno de mis estudiantes me invitaba a analizar el mundial en un medio de comunicación y le digo, ay, yo lo que quiero es tomarme unas cheves, plantarme frente a la tele. Ya son muchos comentarios, sesudos. Hay que, a veces también hay que, dejarse llevar, ¿no creen? Claro que sí, por supuesto. Pero también no olvidar que es importante el contexto para poder disfrutarlo mejor, ¿no? Efectivamente, de ahí estos esfuerzos del seminario, como lo hemos escuchado, que ya tiene una larga trayectoria. Pues los esperamos la siguiente semana para el Así siguiente es. módulo. Buenas tardes a todos. La próxima semana entonces empezamos con mega eventos. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta Gracias. luego. Cuídense, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Un abrazo, Sam, cuídate mucho. Igualmente, Israel, hasta luego.